Ahora veamos la pregunta 6. En un régimen de tipo de cambio fijo, un aumento de los impuestos, ¿qué generará? Ya sabemos que cuando tenemos un régimen de tipo de cambio fijo, el tipo de cambio está completamente fijo, es decir, no se puede moverlo y cuando hay algún cambio en la economía, el Banco Central va a intervenir con política monetaria para mantener el tipo de cambio fijo. Ahí tenemos nuestra UIP, nuestra LM, nuestra IS, aquí está el PIB inicial, la tasa de interés inicial y esa tasa de interés sobre la UIP nos muestra el tipo de cambio que tenemos en el equilibrio. Recuerden que en el punto inicial la tasa de interés doméstica es igual a la tasa de interés extranjera y esta es una condición que dado que tenemos un tipo de cambio fijo se tiene que cumplir ahora todo el tiempo y por lo tanto pues los tipos de cambio hoy y el tipo de cambio esperado todo el tiempo van a ser iguales porque el tipo de cambio está fijo. Entonces podríamos decir que en este nivel, con esta línea roja, observamos que ahí está el tipo de cambio fijo y de ese nivel el tipo de cambio no puede moverse. Entonces, si ocurre un aumento en los impuestos, sabemos que un aumento en los impuestos es una política fiscal restrictiva, o sea, va a generar una disminución en el PIB. Por lo tanto, nuestra IS se contrae, generando una caída en el PIB y una caída en la tasa de interés. Y a esa nueva tasa de interés le correspondería un tipo de cambio menor. Pero sabemos que el tipo de cambio está fijo. Entonces el tipo de cambio no puede moverse. Y además sabemos que todo el tiempo se debe de cumplir que la tasa de interés doméstica y la tasa de interés extranjera sean iguales. Pero ahora, por la política fiscal restrictiva, bajó nuestra tasa de interés. Entonces ahora la tasa de interés es menor que la tasa de interés extranjera. Por lo tanto, el Banco Central debe intervenir para regresar la tasa de interés a su lugar. Es decir, si al inicio con esta política la tasa de interés cayó, aquí el Banco Central lo que tiene que hacer es volver a subirla para regresarla al equilibrio. Entonces, sobre la nueva IS, que es esta IS morada, el Banco Central necesita mover la LM hacia la izquierda para regresar a la tasa de interés a su punto de equilibrio. Entonces ahí vemos la nueva LM en rojo. Entonces, como podrán observar, primero se movió la IS a la izquierda y luego en el tipo de cambio fijo la LM se compensa también a la izquierda. ¿Para qué? Para regresar al mismo interés de equilibrio donde ya cuadramos con el tipo de cambio otra vez, pero el PIB se reduce todavía más. Entonces podemos observar que el PIB cayó, el interés se quedó constante gracias a la política monetaria reaccionaria y el tipo de cambio también. Entonces las exportaciones netas, que son una función del PIB extranjero, el PIB doméstico y el tipo de cambio real, con el PIB extranjero positivas, con el PIB doméstico negativas, y si se cumple la condición Marshall-Lerner, con el tipo de cambio real también negativo. Como no cambió el tipo de cambio nominal, el tipo de cambio real tampoco cambió. Y la única variable de las que afectan a las net exports que cambió fue el PIB, que se redujo. Entonces, como cae el PIB, y tiene relación negativa con las net exports aumentan. Y un resultado importante que deben observar es que si no hubiera habido un tipo de cambio fijo, o sea, si hubiéramos tenido un tipo de cambio flexible, solo se habría contraído la IS. Entonces eso habría generado una reducción del PIB hasta aquí, hasta el primer PIB menor al inicial. Pero como hay un tipo de cambio fijo, recuerden que el Banco Central como que refuerza
esa política que se está haciendo para regresar el interés a su punto inicial. Entonces, si primero se contrajo la IS, luego el Banco Central va a contraer también a la LM para regresar al interés a su punto de equilibrio. Entonces, cuando hay un tipo de cambio fijo, esta política fiscal, por la reacción del Banco Central con una monetaria contractiva también, genera que el PIB baje todavía más de lo que habría bajado si tuviéramos un tipo de cambio flexible. O sea, si tuviéramos un tipo de cambio flexible, solo el PIB habría bajado una vez porque la tasa de interés menor habría generado un tipo de cambio menor. Pero, en este caso, el tipo de cambio, como no se puede mover porque está fijo, se tiene que mantener la tasa de interés y eso genera que el PIB baje todavía más. Entonces, esto pueden verlo como una regla. Cuando hay un tipo de cambio fijo, si hay una política monetaria expansiva, eso el Banco Central lo va a resolver con una política monetaria expansiva para mantener el tipo de cambio fijo y la tasa de interés en su punto inicial. Si hay, por el contrario, como es este caso, una monetaria contractiva, una fiscal contractiva primero, el Banco Central va a intervenir con una monetaria contractiva. Entonces podemos ver que la respuesta correcta es el inciso A. No hay ningún cambio en la tasa de interés. Se reduce el PIB y eso genera un aumento en las exportaciones netas. Veamos ahora la pregunta 7. Ahora en la pregunta 7 dice, en una economía con tipo de cambio flexible, una reducción en el PIB extranjero generará. Entonces tenemos un tipo de cambio flexible, o sea, el tipo de cambio sí se puede mover y hay una reducción en el PIB extranjero. Ya sabemos que eso afecta a las exportaciones. Entonces caen las exportaciones y ya habíamos dicho que las exportaciones forman parte de nuestros autónomos de la economía abierta. Entonces también caen nuestros autónomos de la economía abierta y como es una reducción de autónomos, la IS se contrae. La IS se mueve hacia la izquierda. Entonces en la gráfica tenemos nuestra IS y nuestra LM. Aquí tenemos tipo de cambio contra tasa de interés, la UIP con pendiente positiva, en el punto inicial, PIB inicial con interés inicial. Ya sabemos que en ese punto inicial, tasa de interés doméstica es igual a la extranjera y por lo tanto el tipo de cambio y el tipo de cambio esperado son iguales. Y como se contrae la IS se mueve hacia la izquierda, generando una caída en el PIB, una caída en la tasa de interés, y con esta menor tasa de interés le corresponde un tipo de cambio más pequeño. Y ahora el interés doméstico es menor al interés extranjero y eso es justo lo que justifica que la moneda se deprecie. ¿Por qué? Como cae el interés de nuestro país, ahora nuestro país es menos atractivo para la inversión. Entonces los capitales van a preferir invertir en otros países y va a haber flujos de capital que salen. Entonces, como baja la demanda de nuestra moneda se deprecia. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? ¿Qué está pasando con las variables del equilibrio? Pues ya vimos que cae el PIB, cae la tasa de interés, cae el tipo de cambio y por lo tanto también cae el tipo de cambio real y las exportaciones netas, que son una función del PIB extranjero positiva, el PIB doméstico negativa y el tipo de cambio real con la condición Marshall y Lerner negativa. Entonces ahora todo empezó con una caída en el PIB extranjero. Como cae el PIB extranjero y tiene relación positiva, eso genera que nuestras net exports bajen. Pero además también en la gráfica podemos observar que cae el PIB de nuestra economía y como tiene relación inversa, las net exports aumentan. Y también como hubo una caída en el tipo de cambio real y asumimos que se cumple la condición de Marshall y Lerner, hay relación inversa con las net exports,
entonces las net exports aumentan. Y aquí podemos observar que hay cambios que van en distintas direcciones sobre las net exports. Pero como no tenemos números, no podemos al final del día asegurar qué efecto predomina sobre las net exports, si aumentan o disminuyen. Entonces podemos decir que las exportaciones netas son ambiguas. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Hay una tasa de interés menor, se deprecia la moneda doméstica, o sea, cae el tipo de cambio, y se genera un efecto ambiguo sobre las exportaciones netas.